como un disclaimer, yo soy ingeniera química, estudié toda mi vida cosas que no tienen nada que ver con Machine Learning ni computación, y hace 1 año y medio, casi 2, me pasé a este mundo, así que sepan entender cuando mis ejemplos o mi vocabulario viene un poco sesgado por mi pasado. Y bueno, les cuento que hoy vamos a estar hablando de la evaluación de LLMs. Vamos a ver qué desafíos están asociados a esta evaluación en comparación con otros métodos tradicionales. Vamos a hablar de los distintos métodos de evaluación con sus pros y sus contras. Después una especie de tips and tricks de cosas que hemos visto que funcionan como para armar nuestra evaluación. Y finalmente les voy a contar sobre algunos casos de evaluación de LLMs que hemos visto en Triolabs. ¿Sí? El objetivo de la charla es bastante alto nivel, no vamos a entrar en muchos detalles técnicos, pero después cualquier cosa la podemos seguir la charla o podemos seguir en contacto para otras cosas. Entonces, ¿cuál es el tema con evaluar LLMs? Si en realidad son otro modelo de Machine Learning y eso sí ya tiene historia y se sabe mucho cómo se evalúa. Bien, antes de empezar a hablar de esto, un mini disclaimer. A veces cuando hablamos de la evaluación de estos modelos, nos ponemos a hablar de qué tan bien funcionan, modelos con tantos parámetros, cómo performan en benchmarks, ¿sí? Entonces ahí estaríamos evaluando como la calidad del modelo en sí, y esto tiene un fin más bien académico, decir, bueno, este modelo en tal benchmark se comporta muchísimo mejor que todos los anteriores que vimos, y bueno, ese no va a ser el objetivo de esta charla, sino que vamos a centrarnos más en cómo lo evaluamos cuando lo tenemos que aplicar a una solución. Bien, es como un costado más ingenieril y no tan académico. Entonces, ¿qué pasa? Como un breve repaso, acá tratamos como de bajar a un esquema una evaluación más tradicional, en particular de un modelo de aprendizaje supervisado, que sería como lo más clásico. En ese caso, bueno, nosotros conocemos la distribución de nuestro set de entrenamiento, lo podemos dividir en entrenamiento y en evaluación, y con eso tenemos nuestras métricas, podemos evaluar si estamos overfiteando, etc. ¿Sí? Hacemos todo un entrenamiento, preparamos nuestro modelo, y cuando nos vamos a producción, tenemos una distribución que en principio tenemos una idea de cómo es. Y dentro de producción, una vez cada tanto también separamos un set de test y evaluamos a ver cómo le está yendo a nuestro modelo. Podemos evaluar también ahí si estamos teniendo data drift y otras cosas. Pero en sí, lo importante es que nosotros tenemos una idea de la distribución. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando queremos evaluar LLMs? Bueno, la distribución de entrenamiento es generalmente, si no siempre, completamente desconocida. Si nos vamos al caso de modelos fundacionales, no sabemos ni exactamente con qué se entrenó, mucho menos la distribución. En el caso de que supiéramos con qué datos se entrenó, son tantos que tener una idea de esa distribución es prácticamente imposible. Lo máximo que podemos llegar a tener es idea de la distribución, o bueno, no idea, podemos conocer la distribución de los datos que nosotros vamos a usar en el caso de que hagamos un fine-tuning, por ejemplo. ¿Sí? Pero si no, no. Y en el caso de producción, también la distribución de los datos, de cómo se van a usar y por el tipo de uso y el uso del lenguaje, tampoco vamos a tener idea de la distribución. Esto trae asociados muchos desafíos. ¿Bien? Entonces, para resumir estos desafíos, vamos a poner eso que ya les dije, no conocemos la distribución, entonces para evaluarlo es muy difícil. También, si nos vamos a las salidas, nosotros en modelos tradicionales tenemos una salida determinística, entonces, bueno, si tenemos la misma entrada, vamos a tener más o menos la misma salida. En el caso de LLMs no es determinístico, entonces una misma entrada puede generar muchas salidas posibles y que pueden estar todas correctas. ¿Bien? Entonces, cuando lo probamos es eso. Tradicionalmente tenemos una salida, una entrada, esta tiene que ser la salida, testeamos si está ok, perfecto. Y en el caso de LLMs, una entrada puede generar muchas salidas que muchas pueden ser correctas y muchas pueden ser incorrectas. ¿Bien? En cuanto a los criterios, vamos a usar en métodos tradicionales métricas clásicas. Ya las conocemos, sabemos cómo evaluar, hay mucho hecho sobre eso, pero si nos vamos a LLMs, no solo vamos a tener que evaluar si, bueno, la respuesta a esta es la que yo quiero, pero además tenemos que evaluar si hay seguridad, si hay consistencia, si hay toxicidad, si hay alucinaciones. ¿Bien? Y esto se vuelve mucho más subjetivo. Bien, y en cuanto al costo, en general el testeo de los modelos tradicionales, el costo no es significativo. Ahora, en el caso de LLMs, el costo puede volverse
muy elevado, y ahora vamos a ver a qué se debe esto, ¿sí? Que va en cómo los testeamos. Entonces, todo esto son cosas como para decir, bueno, no los evaluamos y ya está, y confiamos, los entrenó gente con muchísimos datos, ya está. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas razones para testearlas, desde las más obvias hasta las menos. Yo no sé si ustedes han trabajado con LLMs, pero ustedes van a tener que hacer mucho trabajo para generar una prompt que les dé lo que ustedes necesitan. Y si ustedes no lo van evaluando y lo van registrando eso, quedan como bueno, me dio la sensación de que esto estuvo mejor, o probé este cambio acá. Entonces, en Machine Learning tradicional el Experiment Tracking es bien claro, es bastante fácil, hay un montón de herramientas y se lleva bien. Acá se vuelve como más complicado. Bien, después esto, claro, si nosotros implementamos métodos de evaluación vamos a ir mucho más rápido, porque vamos a saber, bueno, esto está funcionando, este problema ya lo solucionamos, vamos a atacar este otro. Ya solucionamos que el formato de la salida dé lo que tiene que dar, bueno, vamos a meternos con cuando alucina. Bien, otra cosa positiva es que a medida que vamos testeando, vemos en qué caso funciona mal, y vamos diciendo, bueno, necesito agregar este ejemplo, este otro, y a medida que vamos testeando nos vamos generando un set para fine-tunear si después lo necesitamos. Entonces, si usamos un modelo fundacional y nos está fallando en tales situaciones, bueno, vamos a hacer un fine-tuning con estos ejemplos que los vamos generando a medida que evaluamos. También nos va a dar bastante más intuición, vamos a ir viendo, bueno, por dónde va la cosa, vamos aprendiendo, y después los últimos dos, que son a mi criterio los más obvios, son que si nosotros vamos a usar modelos que no entrenamos nosotros y eso cambia ese modelo, sale una nueva versión, nosotros tenemos que poder saber que nuestra solución sigue funcionando. Porque de nuevo, nosotros queremos resolver un problema. Y si cambió la versión de ChatGPT y ahora viene otra o cambian una cosa y nosotros tenemos que decir, bueno, ¿esto nos sirve? ¿Estamos igual o ahora mi prompt no me va a dar los resultados que yo quiero? Y finalmente, bueno, ya sabemos que a raíz de 1 millón de memes y de la experiencia que tenemos, los errores que cometen los LLMs en cuanto a alucinaciones, formato, tono, etc. Entonces tenemos muchas razones para evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar entonces? Esto la verdad no está, se está explorando, como todo en este campo se mueve y un día sale una cosa, un día sale otra, entonces hay un montón de referencias. Acá están agrupadas en 6 que más o menos cubren el espectro. Algunas son un subconjunto de otras, pero me parece que merecen un capítulo aparte. Pero estos 6 métodos de evaluación medio que cubren todo lo que hay en la vuelta para evaluar LLMs. Los benchmarks, como verán, están tachados no porque sean malos para evaluar, sino porque no son el objetivo. En este caso, ya que, como hablamos, no vamos a estar evaluando cómo performa el modelo en un benchmark, sino cómo performa el modelo para mi solución que me pide el cliente, mi empresa, lo que sea, o lo que quiero hacer en la academia. Después vamos a tener la evaluación humana, las métricas tradicionales, los métodos determinísticos o match-based, los métodos asistidos por modelos y los métodos asistidos por otras LLMs, que estarían, bueno, incluidos en métodos asistidos por modelos, pero me gustaría entrar un poquito más, hacer un zoom más ahí. ¿Bien? Si empezamos por la evaluación humana, bueno, primero sabemos, como cuando también tenemos que etiquetar datos con humanos y necesitamos expertos, que esto es muy costoso. ¿Bien? Pero bueno, muchísimas veces, si no en la mayoría, siempre va a haber evaluación humana en el loop de evaluar LLMs, porque las salidas son tan variables que vamos a necesitar saber si se está ajustando a nuestra solución. No siempre en todo el proceso, pero sí seguro en las primeras etapas la evaluación humana va a estar involucrada. ¿Sí? Bueno, entonces, como dijimos, las contras que tienen son que son costosas y que, bueno, que tienen los biases, que tienen los sesgos que tienen todos los humanos. ¿Sí? Entre estos pueden ser evaluaciones por expertos. No sé si conocen los leaderboards de Hugging Face, que ustedes en Hugging Face pueden evaluar, les pueden dar, bueno, tienen esta pregunta, ¿cuál te gusta, qué respuesta te gustó más, esta o esta otra? Ustedes no saben a qué modelo se refiere, pero van y votan. O sea, eso tiene todos sus sesgos, pero lo hace muchísima gente y ahí se va generando evaluación de los distintos modelos, por ejemplo. Y para el caso particular, si ustedes están proponiendo una solución para determinada persona para que la use, expertos de esa área o que la van a utilizar, la van a poder evaluar.
Si nos pasamos a modelos determinísticos, ¿sí? O match-based. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a veces nosotros queremos ver que nuestra salida, ¿sí?, cumpla ciertas características. Yo quiero que mi LLM me devuelva un JSON. Bueno, eso es un chequeo de formato bastante automatizable que yo puedo hacer. No necesito tener un humano evaluando eso, ¿sí? O, por ejemplo, quiero que sea el formato, quiero el esquema, quiero que cumpla determinada expresión regular. Esas son cosas automatizadas, ¿sí?, que yo puedo ir viendo. Porque a veces, por más que yo use un LLM, no necesariamente la evaluación tiene que pasarse a, bueno, ahora que usé un LLM tengo que hacer todo como adaptado a LLMs. Los métodos tradicionales también funcionan. Cuando yo hice, cuando mostré acá la parte de métricas, ¿sí?, que la pasé un poco por arriba, a veces simplemente yo puedo usar Precision, Recall, un F1 cualquiera, porque lo que necesito que me devuelva mi modelo, y lo vamos a ver en uno de los ejemplos de las cosas de trío, es un valor. Más allá de que yo usé LLMs para el proceso, la salida no es un texto, es, bueno, me devolvió, el ejemplo que vamos a ver es sacar información de una etiqueta. ¿Me devolvió el talle correcto? Sí, perfecto, eso lo puedo definir muy fácilmente y usar una métrica tradicional. ¿Bien? Estos determinísticos son también fáciles, baratos, se implementan muy bien y nos sacan de arriba muchos problemas. Porque, por ejemplo, me pueden evitar pasar a otra etapa de evaluación mucho más costosa porque ya no puedo. O sea, no me está dando el JSON que yo quiero o necesito que me devuelva un número y me está devolviendo todo texto. Bueno, no sigo evaluando. Hasta que no solucione ese problema, que me es muy fácil testear, no sigo con otras etapas. ¿Bien? Una de las contras que tiene esto es que me puede hacer que se cumplan estructuras, formato, etcétera, pero no va a entender el lenguaje que está dentro. Puedo ver con esto, ¿tiene tal palabra que yo necesito que esté o no tiene tal palabra que necesito que no esté? Sí. Ahora, entendimiento del lenguaje, si está siendo tóxico, si está alucinando, todas esas cosas no van a estar. Ahí entran las evaluaciones asistidas por otros modelos, ¿sí? Podemos usar NLI, NLP o modelos relacionados que sirvan para evaluar si la salida que yo estoy teniendo tiene sentido. En un caso de un ejemplo de un proyecto en trío, que básicamente se trabajaba en generar validadores para salidas de LLMs, ¿bien? Entonces, por ejemplo, uno de los problemas era ver si lo que se estaba contestando estaba soportado por evidencia en otro texto, ¿sí? Se le pedía que sacara instrucciones o que contestara preguntas, un chatbot para una documentación y bueno, queremos testear si lo que está contestando esto está soportado en el texto original. Bien, entonces ahí yo necesito una comprensión del lenguaje. Entonces con modelos de NLI podemos encontrar eso. También podemos evaluar toxicidad del lenguaje, amabilidad, etc. ¿Sí? Pero estos muchas veces se quedan cortos. Bien, porque ¿qué pasa? Tenemos que ver que estén nuestros casos representados en el entrenamiento para poder ver, tenemos que fine-tunear, tenemos las limitantes de que cuando son textos largos les cuesta más. Bien, entonces estos pueden ser muy útiles, pero llega un punto que también se quedan cortos, ¿sí? Y ahí a la derecha tenemos unos ejemplos, NLI, clasificación, hacer embeddings y ver la cercanía de las respuestas para ver si hay similaridades. Y ahí pasamos en donde me voy a detener un poquito más, porque entiendo que todos estos métodos capaz que son más conocidos y más explorados, que es cuando evaluamos LLMs usando otras LLMs. Lo que se vuelve medio como una sensación medio rara. O sea, yo quiero evaluar que esta LLM no esté tirando tremenda fruta y la evalúo con otra que me puede estar tirando tremenda fruta y es tipo, ¿quién supervisa a quién? ¿Dónde para esto? ¿En qué momento digo, confío? Entonces ahí hay todo un tema de confianza, pero bueno, hay veces que es la solución más útil. Tiene las mismas ventajas, o sea, hay ventajas muy parecidas a la de los otros modelos porque hay como un entendimiento semántico del lenguaje. Otra cosa que agregan, bueno, es que nosotros le podemos pedir que evalúe una respuesta y que al mismo tiempo nos explique el razonamiento que usó. Entonces, capaz que la conclusión final no es tan buena, pero el razonamiento que usó en el medio
nos puede dar datos útiles, ¿sí? Bueno, no tenemos que tener datos de referencia porque es otro LLM que ya está entrenada. Suele ser más barato que los humanos, pero esto tómenlo con pinzas porque depende de cuántas llamadas yo vaya a hacer y qué modelo use, se puede escalar el costo muchísimo. Y bueno, como ya sabemos, puede tener sesgos también. O sea, nuestro problema a veces es que las LLM son sesgadas y la evaluamos con otra LLM sesgada, pero bueno, ahí se puede parecer un poco a la evaluación humana. ¿Bien? En este punto es que me voy a detener un poquito y voy a hacer lo que llamé en las slides un popurrí de LLMs como evaluadores. Bien, bueno, todas estas cosas que voy a presentar ahora tienen asociados a algún artículo, alguna fuente, que cualquier cosa me la pueden pedir o se las comparto. Y bueno, lo primero que vamos a ver con esto es si se parecen o no a las evaluaciones humanas. Bueno, acá hay un estudio que dice que se parecen bastante, que comparan evaluaciones por LLMs con evaluaciones de humanos y hay una gran correlación. De hecho, encuentran a veces más correlación entre humanos y LLMs que entre distintos grupos de humanos. Entonces, por este lado, parecería ir todo bien. Como ya les digo, muchas referencias, muchas cosas estudiando esto, muchos cambios de un día para el otro. Pero, bueno, tenemos esta parte que parecería ser positiva, ya que, bueno, nos podemos sacar al humano de la ecuación. Pero, bueno, también tiene sus problemas. ¿Qué pasa? Los modelos muchas veces, también otro estudio que después de cosas me lo piden, los modelos en general prefieren sus propias respuestas. Si ponemos a GPT-4 a evaluar respuestas de GPT-4 y de otros modelos, en general le van a gustar más las de él, lo que tiene sentido, ¿no? Le gustan las respuestas más largas frente a las cortas y el orden en que le hacemos las preguntas importa. Entonces esto puede generar muchos problemas, no debería importar y uno asume, eso yo no encontré en ningún estudio, pero capaz que hay, que a los humanos eso no les pasa, pero capaz que sí, eso no lo puedo afirmar ni negar. Otras cosas es que suelen ser evaluadores bastante tibios. Si le damos una escala del 1 al 5 para evaluar, probablemente la mayoría de las veces tiren un 3, o sea, no son muy jugados, ¿tá? También prefieren los números enteros, aunque se les diga explícitamente que pueden usar números decimales, se van a ir a los enteros, lo que hace perder un poco la evaluación más fina y la comparación entre distintas cosas. Bien, estas son algunas de las cosas a tener en cuenta cuando hacemos la evaluación con LLMs. Esto también del orden de los candidatos, se está estudiado que es mejor preguntarle en distintas llamadas, este texto es tóxico, este texto es amigable para respuestas binarias, que preguntarle en una misma que me conteste todo. Entonces son todas cosas que a priori no son tan intuitivas, pero a tener en cuenta a la hora de evaluar. Después, ¿qué modelo uso? ¿Uso un modelo súper fuerte para generar mis respuestas y después lo evalúo? ¿O puedo usar modelos más débiles y después evaluarlos con un modelo más fuerte? Bueno, acá se presenta que es una buena idea usar modelos más baratos, más chicos, para generar todas mis respuestas y después tomar un porcentaje de esos y evaluarlos con un modelo más fuerte para tener una idea de cómo está trabajando el modelo que yo voy a usar realmente en producción. En vez de llevar el GPT-4 a producción, que me puede salir muy caro, bueno, trabajo con modelos más baratos, pero hay un 1% de esas respuestas que yo las evalúo y sé cómo me está yendo. ¿Bien? Bueno, esta es una alternativa que dicen, está reportado que funciona bien. Y la última es, en vez de usar LLMs como jueces, usar LLMs como jurado. ¿Sí? Ese es más o menos el título de esta fuente. Entonces, en vez de pedirle a un único modelo que evalúe, le pido a varios. Y veo ahí, como puedo ver los que la mayoría eligen, puedo ver ahí un consenso. Entonces, en vez de usar uno solo, que sabemos que se va a ir a preferir sus propias respuestas, por ejemplo, uso varios que tienen distinta impronta, por decirle de alguna manera, o vienen de distintas familias de modelos y los uso combinados para evaluar. Esto es una estrategia que parece que funciona bien y mejora la evaluación. Pero bueno, a todo esto y con todo lo que les vengo diciendo, ¿cuándo vamos a usar
qué modelo. ¿Sí? Yo acá, ¿qué modelo? ¿Qué evaluación? Acá está armado un esquema bastante simple y creo que bastante intuitivo, como para ir diciendo, bueno, ¿por qué lado me puedo ir? Si es una tarea general del lenguaje, que este, en mi opinión, es el caso más raro, a menos que estemos trabajando con un fin más académico, donde ahí se puede poner muchísimo más interesante la rama de la izquierda. Si es una solución para un producto y para llevar a producción, probablemente no vaya a ir mi solución por acá, pero ahí sí tengo que ver qué tipo de tarea es e irme a los benchmarks específicos, generales o de dominio específico, si es, por ejemplo, algo médico. ¿Bien? Normalmente, a menos que trabajemos más en la parte académica, nos vamos a ir por la rama de la derecha. Entonces, vamos a ver, no hay, probablemente no haya benchmarks públicos, ustedes tienen que solucionar este problema, que ya no está solucionado, no se usan cosas especiales, y tienen que definir si lo van a tener que automatizar o no. Probablemente la respuesta sea sí, o lo ideal sea sí, y en ese caso, bueno, van a tener que evaluar mi salida. ¿Tengo un objetivo? ¿Es determinística? ¿Puedo evaluarlo con métricas tradicionales? Genial. Y si no, bueno, ¿tengo salida de referencia o no tengo? Y ahí podemos ir a métricas de similaridad, o si no, podemos ir a evaluación por LLMs o por humanos. Bien. Si no se requiere automatización, bueno, directamente puedo ir a humanos. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi estrategia de evaluación? Acá, si lo empezamos a mirar un poco más de cerca, se parece muchísimo a cualquier problema de Machine Learning cuando yo lo quiero evaluar. Ahí no hay grandes diferencias. Se espera primero empezar de a poco, probar los casos base, empezar con una prompt sencilla, empezar a evaluarla para que me cumpla las básicas, en vez de tratar de ir, bueno, a que me cubra todos los casos de borde de una, bueno, solucionar progresivamente, ir usando después de, ¿cómo que se dice? Después de esta etapa, ir agregando ejemplos que me puedan ir facilitando. Bueno, ya lo probé que me sirve para esto genérico. Bueno, si me voy para acá, si me voy para allá, ¿sí? Después, otra cosa que es muy útil en estos casos es usar las mismas otras LLMs para generar más ejemplos. Muchas veces lo que pasa es que nos faltan datos para usar. Entonces, podemos generar más datos de ejemplo, por ejemplo, para hacer mi fine-tuning o para evaluar, o generar más datos de ejemplo usando mismo LLMs. ¿Sí? Bien, y a medida que vamos avanzando, vamos agregando más datos, vamos teniendo más feedback de los usuarios, a ver cómo lo vamos mejorando. Si bien hay mínimas adaptaciones acá, esto se parece mucho a un esquema tradicional de evaluación. Bien, entonces, fuera de eso, y de todo lo que ya hablamos de cómo evaluarlos, me gustaría, antes de pasar a las experiencias de trío, hacer una puntualización que es sobre el costo. Porque nosotros hablamos de que los humanos son costosos, hablamos de que las evaluaciones tradicionales no, pero muchas veces decimos, bueno, usamos el LLM y ya está, pero veamos a qué costo nos sale esto, ¿sí? Porque como ya les dije, a veces nos sirve más para tener buenos resultados llamar varias veces al LLM en vez de llamarlo una única vez, y esto nos va a hacer escalar. A veces llegamos a una solución genial, pero el costo es inmanejable. Nosotros teníamos, uno de los ejemplos que yo le voy a contar es de un chatbot para una academia de idiomas, que llegamos a una muy buena solución, pero no se ajustaba. Ellos no habían dado ninguna restricción en cuanto a los modelos a usar, pero cuando empezamos a ver los costos, tuvimos que ir a plantearles, bueno, pero si ustedes usan esto que les están dando bien, las suscripciones que tienen que cobrar son muy caras, el modelo de negocios no les va a funcionar así, entonces eso te limita y tenés que ir para atrás y ver. Entonces, no hay que olvidarse de los costos de la generación de soluciones, de la evaluación, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque muchas veces cómo se presentan los costos por los distintos modelos es bastante misleading, como no queda muy claro. Por ejemplo, acá tenemos Mistral 7 billion, acá parece que costara, según este eje, casi lo mismo que Llama. 2B o 3B, no veo bien ahí. Sí, 13B. Y en realidad en costo monetario cuesta el doble o más. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Está presentado acá como el costo por parámetros. Entonces, en cuanto a parámetros, es un modelo muy eficiente en cuanto a la cantidad de parámetros, pero la cantidad de plata que me va a salir a mí es carísimo. Entonces, es carísimo, no.
dependerá de la aplicación, pero es mucho más caro. Entonces las cosas que vemos como que son del mismo precio pueden no serlo. Bien, y para terminar, en mis últimos 5 minutos, les voy a contar de 3 proyectos en los que trabajamos en Trio y qué desafíos se encontraron a la hora de la evaluación. Ya les estuve contando como el uso más clásico en el que el proyecto era en sí evaluar la salida del LLM y validarla. Entonces, eso ya es un camino. Estos 3 son otros proyectos distintos, ¿sí? El primero consistía es una empresa que revende cosas, ítems lujosos, digamos, tanto ropa como accesorios. Entonces necesitan la información de las etiquetas de esos ítems. Lo que se hizo fue sacar fotos de las etiquetas, sacar el texto con OCR. Esto hasta ahí no está involucrada el LLM, pero necesitaban pasar a forma tabular los datos que tenía esa etiqueta. Diseñador, talle, materiales, ¿bien? Para eso sí se usaron LLMs para extraer esos datos del texto de la etiqueta. ¿Cómo se evaluó? Bueno, primero se evaluó de forma más manual, haciendo una parte de prompt engineering, pero no en los resultados totales, como no en el resultado grande, sino en el desarrollo de, bueno, ¿cómo vamos a hacer el prompt? Bueno, yo quiero que me devuelva esto, quiero que me devuelva un JSON y que me diga talle, tal cosa, diseñador, tal cosa. No que me devuelva así, seguro, te cuento que el talle es no sé qué. Bueno, esa parte se hizo más bien toda manual. Y después, este es un ejemplo en el que la salida es determinística. Entonces, hay métricas tradicionales que pueden evaluar. Bueno, el talle era M y me devolvió M. Perfecto, puedo calcular precisión, puedo calcular todo lo que quiera. ¿Qué pasó con esto? Un detalle no menor a hacer. Antes de pasar estas métricas, se hizo un fuzzy match con las respuestas, porque si no, pequeñas variaciones, por ejemplo, una letra, un apóstrofe en el nombre de un diseñador, hacía que las métricas bajaran, y en realidad una vez que hacemos un fuzzy matching entre las dos cosas, sabemos que estamos refiriéndonos al mismo, y ahí mejoró mucho. En este caso, una vez después que se pasa a producción, hay una persona que lo chequea, pero porque le llega esto y es tipo aprobar, en vez de que lo esté sacando, ¿cómo se dice? Sacando todo. Entonces, básicamente acá se usaron distintos métodos. El segundo caso es el caso de inspecciones de edificios para detectar violaciones en caso de incendio, ¿sí? Entonces, la típica inspección de bomberos, esta gente la va haciendo y va grabando lo que va diciendo. No sé, estoy acá en el pasillo tal, encuentro tal violación, bla, bla, bla. Entonces, de las transcripciones de esos textos había que machear con el código de la violación que estaban encontrando. Eso salía de un montón de manuales y que tenían que encontrar. ¿Cuál era el problema ahí? Bueno, la gente habla distinto, no sé, formas de hablar, dificultad de entender, de asociar exactamente el texto de lo que dijo la persona con la infracción que está siendo cometida para poder darle su código. Entonces, este proyecto es un proyecto que en realidad a la larga podría ser bastante automatizada la evaluación, porque sabemos, bueno, podemos tener casos en los que ya, bueno, si se habla de esto, es esto, si se habla de esto, es esta infracción, etcétera, etcétera. Pero por la etapa en la que está el proyecto en estos momentos, se necesita que haya humanos diciendo, bueno, sí, esto es esto. ¿Qué es lo bueno? A medida que va avanzando el proyecto, todas esas evaluaciones se convierten en un set de evaluación que podemos usar a futuro. Entonces, eso puede servir para evaluar, para fine-tunear. Entonces, esto como que tiene buen futuro. El que no tiene buen futuro es el tercero, que es esta academia que yo les dije de aprendizaje de lenguas, que lo que quieren hacer es un chatbot para dar clases. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo evaluamos si está haciendo lo que tiene que hacer? Porque tiene que hablar con un principiante de determinada manera, con un adulto de otro. El cliente quería tener como distintos perfiles, unos más alegres, unos más enérgicos, unos menos enérgicos. Y la definición de estos perfiles era tan vaga como lo que les estoy diciendo. Queremos un profesor enérgico, un profesor más tranquilo, un profesor más alegre. Entonces la evaluación fue y sigue siendo bastante caótica, porque no hay como una verdad, bueno, es esto. O no sé,
queremos usar lenguaje, pero que no sea demasiado difícil para niños de 6 años. ¿Cómo definimos esto? O sea, que no use tales palabras. Entonces, de momento la evaluación se está haciendo completamente con humanos que van viendo y dicen, no, esto lo quería un poquito más alegre, un poquito menos. Entonces, la gente que está en ese proyecto se está enloqueciendo con esto. Pero una cosa que les quería contar fue que acá se probó el uso de LLMs para evaluar y no anduvo muy bien. O sea, sí anduvo bien en cosas más de formato y bueno, usó, no sé, hay que chequear que no use contracciones. Eso no necesitabas ni siquiera el LLM, pero funciona bien. Necesitamos que la respuesta sea parecida, esté relacionada con el prompt que se le dio. Ahí eso funcionó bien y de hecho se le pidió al mismo LLM que actuara como 3 personas que tienen que decidir eso, entonces hacerle como el de jurado, pero con uno único, y eso anduvo bien. ¿Qué pasaba? Veíamos que estaba bien asociado al prompt, pero que ese prompt tradujera lo que quería el cliente era lo más difícil. Lo que sí funcionó bastante mal es que, basándose en los ejemplos que da el cliente, un ejemplo es que hagan role-playing en un café y hablen de todas estas cosas. Si el chatbot hablaba de un ejemplo, pero en una pizzería, para el evaluador LLM eso no era bueno, o sea, no se asociaba. Por más de que se le especificaba, mira, no te tenés que fijar en los detalles de la situación, sino en que se esté trabajando en tales tiempos, en no sé qué, o sea, como que haya coincidencia en esas otras cosas, no, mal evaluador en ese caso. Entonces, bueno, como que la conclusión es distintos métodos, distintas cosas, y siempre, por lo menos por ahora, y yo estimo que por mucho tiempo va a haber bastantes humanos metidos. Así que bueno, muchas gracias.